procuraré no... Bueno, lo primero ahora, ya en serio, me ha pedido Luis de la Vega que le disculpe, no ha podido estar hoy aquí con nosotros, y me ha pedido que le disculpe de su parte, ¿vale? Bueno, entonces antes de empezar me dijo Luis que dejáramos 5 minutillos, pero yo creo que ya estamos casi todos. Entonces prácticamente vamos a ir a empezar. Quería deciros aquí que tengo que apuntar 5 o 6 cositas para que no se me olviden, porque ya uno a la cabeza se le va. Y lo primero era eso, daros las gracias por estar aquí en días así. Lo segundo, aclararos que no os habéis equivocado, estáis viendo algo que va a tener que ver con Aranjuez, ¿vale? Diréis, ¿qué es esto? Me he equivocado de sala, Pero esto lo vamos a ver al final, ¿de acuerdo? Luego lo aclaramos. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces hoy? ¿De qué va esto? ¿Qué es eso de el Aranjuez que se fue? No sé si habréis escuchado esta mañana en la radio una pequeña explicación. Va de elementos, cosas, que pueden ser un animal, que puede ser una pintura, una escultura, que han estado aquí en Aranjuez alguna vez, que han formado parte de nuestra historia, nos han estado acompañando y ya no están en otro sitio. Los podemos encontrar perfectamente cuando vamos a hacer una visita al Museo del Prado o vamos de viaje al Escorial o a Valencia o a San Sebastián. Entonces es emocionante de alguna manera llegar a esos sitios y decir, coño, que esto estuvo en Aranjuez, esta escultura o qué, ¿vale? Y de eso va la cosa. Bueno, deciros que es la 7ª edición del Aula Abierta, si no me equivoco, y es el 5.º año que me sufrís, que vengo por aquí. Espero que se os haga cortito, que no sufráis mucho, que entre todos aprendamos un poquito más a conocer nuestro pueblo, porque la verdad que es un pueblo que tiene mucho potencial, mucho, y lo único que hace falta es alguien que lo coja, lo sepa dirigir y gestionar, porque este pueblo no es un pueblo cualquiera. Para terminar, antes de empezar ya en serio, presentarme yo, para quien no me conozca. Iba a decir veo muchas caras conocidas, tristemente las caras no se ven, veo mascarillas, pero bueno, nos conocemos, aún así nos conocemos. Me llamo Manuel, para quien no me conozca, soy un simple aficionado a estas cosas, a aprender cosas de mi pueblo, porque creo que todo el que vive aquí, como el que vive en otro sitio, pues tiene casi diría que la obligación de conocer un poco la historia de donde vive, y más un sitio como este, ¿verdad? Entonces, soy, como digo, un simple aficionado a todo esto, que aprende de maestros, que alguno hay por aquí sentado, de los libros que están escritos de antiguo, de escuchar a la gente, de hablar con los mayores. Cojo información, le doy mi forma y os lo traigo para que por lo menos sepáis lo que yo, que es poquito, pero como mínimo eso, ¿vale? Así que si os parece vamos a ir empezando. Si tuviésemos que hablar de algún sitio donde está más concentrado el número de elementos, voy a ir cerrando aquí. Si tenemos que decir un sitio donde nos vamos a encontrar un mayor número de elementos concentrados de Aranjuez que un día estuvieron aquí, pues ese sitio sería, sin duda, el Museo del Prado, ¿vale? Advierto, no vamos a ver el Museo del Prado, vamos a ver 4 cosas del Museo del Prado. Vamos a ver una serie de cuadros que están muy vistos, ya los hemos analizado en otras ocasiones, vamos a pasar por encima, son obras de los conocidos Martínez del Mazo, Battaglioli, Paret, etc. Pero sí nos vamos a parar un momentito solo en 4 o 5 más de alguna escultura para deciros dónde se encuentran, porque aunque pertenecen al Museo del Prado, no están en Madrid, ¿vale? Y sería la cosa de que los podemos ver si vamos de viaje por ahí fuera. Vamos a ir viéndolos. Conocidos estos, ¿verdad? Conocidos por todos. ¿Mejor ahí, José? Sí. Luis Paret, la calle de la Reina, la Fuente de los Tritones, que luego hablaremos de ella, la cacería del Tabladillo, todos estos son muy conocidos. Hay temas religiosos, como esta Inmaculada Concepción de Murillo, o esta de Tiepolo. Hay más imágenes religiosas, como no, hay muchísimas, no se pueden traer aquí todas. Lo único que intento, estas imágenes religiosas han estado en la iglesia de San Pascual, en San Antonio, en la capilla real, etc. ¿vale? Lo único que intento no es traer todo, sino despertar en vosotros un poquito la curiosidad, la imaginación, y que algún día, cuando vayáis por estos sitios, pues vayáis con la intención de buscar, y el que busca, haya.
Antes, cuando os he dicho que no vamos a ver todo, es básicamente por dos cosas. La primera, porque no hay tiempo, y la segunda, porque yo tampoco lo conozco todo. Se da la circunstancia que siempre van surgiendo cosas nuevas. Cuando menos te lo esperas, salta la liebre. Estás de viaje en algún sitio y te encuentras con algo que dices, anda, si esto estaba en mi pueblo, o tiene algo que ver con mi pueblo. Bueno, nos vamos a poner aquí en esta, que es la primera que os quiero decir. ¿Te conocéis? Es Carlos II, ¿verdad? Está de negro, por la muerte de su padre reciente. Es una obra anónima del año 1665 y al fondo a la derecha, como en los bares, está la fuente de los tritones. ¿La veis? Luego vamos a hablar de ella. He parado en este cuadro para deciros que le vais a encontrar si vais de viaje a la playa, cerca de la playa, porque está en depósito del Museo del Prado, pero está en el Museo Municipal del Almudín, en Játiva. ¿Vale? Si vais por allí, allí está Carlos II, esperando que vayáis a verlo. Nos paramos en este también, un paseo por Aranjuez en tiempos de Felipe IV, de Ignacio León y Escosura, del año 1864. Ese está en San Sebastián, no en el San Sebastián de los Reyes, sino en el otro, ¿vale? En el Museo Municipal de San Telmo, en depósito del Museo del Prado. Otro, más contemporáneo a nosotros. ¿Le conocéis el rincón? Es el Jardín del Rey, ¿vale? Se titula El único naranjo, en Aranjuez. Es de Eliseo Meifrén Roch, es del año 1920. Este está en Málaga, en el Museo de Málaga, en depósito también del Museo del Prado. Todos son propiedades del Prado, pero están en depósito. Y vamos a pasar ahora a ver esculturas, por encima también. Algunas, como estos dos que hay aquí, un faraón a la izquierda, perdón, un faraón a la derecha y a la izquierda un sacerdote egipcio. Los dos son del año aproximadamente 130-140, los podemos ver en la sala 110 del Museo del Prado, estos sí están allí, y son de mármol gris. Pertenecen a la colección de Felipe V, que compraron para llevar a la granja de San Ildefonso. Y para terminar este paseo sutil y somero por el Paseo del Prado, por el Museo del Prado, vemos esta Atenea, que es de un taller romano, igual, más o menos del mismo año, del año 135, que estuvo en Aranjuez, en el Jardín del Príncipe, en el año 1804. Y hoy la podemos ver en la sala 72 del museo. Es una obra de mármol blanco, de mayor tamaño que el natural, y es una de las obras más imponentes del Museo del Prado. Bueno, vamos a ir avanzando. Fernando VI tiene mucho que ver con Aranjuez, ¿verdad? Vamos a hablar de él. Fue rey de España entre 1746 y 1759. Su principal aportación a Aranjuez, sabemos que fue derogar la orden que existía de Felipe II y declarar Aranjuez como un sitio, como un lugar habitable por los ciudadanos. Sabéis que hasta ese momento en Aranjuez no se podía la gente quedar a vivir, había que trabajar y luego irse a dormir a los pueblos cercanos. Pues desde este momento que este rey deroga esa ley, ya se puede quedar la gente a vivir aquí. De manera que de alguna forma podemos pensar que si no fuera por este rey, algunos de nosotros hoy no estaríamos aquí, ¿verdad? Bueno, pues este rey Fernando tuvo un proyecto para Aranjuez. Un proyecto que ordenó a Bonavía, que fue el trazado de una nueva población. Claro, para hacer una nueva población necesitaban nuevas infraestructuras, desde calles, plazas, iglesias, de todo. De esa manera, y guardando por supuesto la armonía, muy importante en ese proyecto, la armonía, surgió la plaza de San Antonio. También el tridente que forman las calles de la Reina, Príncipe e Infantas. Se construyeron palacios para cortesanos y Aranjuez se convirtió en el centro neurálgico de toda la comarca en cuanto a industria y comercio, ¿vale? En ese momento. Claro que además en el proyecto, además de esto que estamos diciendo, pues también encargó a Farinelli la construcción de la flota del Tajo, ¿vale? ¿Quién no ha oído hablar ya de la flota del Tajo? Pero además construyó el pabellón real, que luego fue remodelado en el siglo XVIII.
casi que por obligación. La Real Capilla de San Antonio, también de su época. La iglesia de Alpagés la terminaron también en su época. Las Castañuelas. Hubo un incendio muy importante, muy grande en el palacio, y gracias a este rey, pues se terminó el lado norte, se arregló la fachada, la escalera principal y se le dio al palacio pues un nuevo aspecto después de ese gran incendio. De su época también es el cuartel de guardias de corps, la casa de Farinelli, la casa de Montesinos, las casas para guardas. Se cerraron las huertas de Picotajo, sabéis dónde estamos, ¿no? Se hizo ese muro por Bonavía y se instaló la fuente del rey. Una fuente que fue la principal que el pueblo tenía de agua potable. ¿Vale? Claro, coronando esa fuente estaba el propio rey Fernando VI. Ahí le tenemos ampliado, pero para verle mejor, y ahí esa sería la escultura de verdad, la que de verdad coronaba nuestra fuente. Era una obra de Bonavía, como digo, es coronada por el propio rey Fernando, y cuando al rey Fernando le da por morirse, viene Carlos III de Nápoles y coge el trono. Una de las primeras cosas que hace es bajar esa escultura y suplirla por la que tenemos ahora. ¿Dónde va a parar esta escultura de Fernando VI? ¿Dónde va a parar? Pues fue a parar a Madrid. Ahí tenéis la Mariblanca, como la sustituyó. Y la original escultura de Fernando VI, que coronaba la fuente original de Aranjuez, de la Mariblanca, San Antonio, como la queráis llamar, de las cadenas, que ha tenido muchos nombres, pues hoy se encuentra en la Plaza de la Villa de París, en Madrid, junto al Tribunal Supremo. Ahí os está esperando para que vayáis a verlo. Os voy a dejar un cartelito detrás de cada historia para que veáis dónde estaba y dónde está, los años que estuvo aquí y dónde fue a parar, ¿vale? Seguimos. Nos vamos al Jardín de la Isla. Nos vamos de paseo al Jardín de la Isla. Y leo textual. Felipe II mostró un gran empeño en la renovación del Palacio de los Maestres de Santiago y la decoración de sus jardines. Aranjuez fue, sin duda, una de las residencias preferidas de este rey. Palabras de Margarita Estella. Y es que el Real Sitio de Aranjuez ya era muy famoso en el siglo XVI. Veréis, a modo de frontera entre el paraíso, que es lo que quería el rey, el paraíso y el mundo terrenal, pues se encontraban a la entrada del Jardín de la Isla estas dos esculturas, ¿vale? No propiamente, ahora veremos que no es así exactamente. Son Adán y Eva, como el pueblo los conocía, o Venus Antinó, un poco más fino. Eran de bronce y solamente la Venus hacía las funciones de fuente, porque no tenía brazos y las piernas eran huecas, entonces era la única que podía hacer las funciones de fuente. Desde finales del XVI, estas esculturas fueron mencionadas por todos los viajeros que por aquí fueron pasando, como diría Ricardo Lorenzo, por todos los viajeros que pasaron por aquí. Con Felipe IV, el Jardín de la Isla llegó a ser una obra de arte de la arquitectura y la jardinería barroca, rico en estatuas de dioses, fuentes y juegos de agua. En el siglo XVIII, ya Aranjuez se convierte en un centro cortesano abierto, repleto de festejos y diversiones, residencia favorita de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Era visitado, por tanto, por artistas de toda índole, y Battaglioli, autor de este cuadro, es el último en reflejar esa escultura que tenéis ahí en la fuente a la izquierda y que se supone que es el chaval de la pareja. Aunque anteriormente ya lo había hecho Juás en este otro cuadro, que ahora os lo amplío, no se ve muy bien, pero también se adivina, lo veis, ¿no? Un poquito, ¿se ve? ¿Ahí? Vale. Es que claro, con mucha calidad que dan los... Una vez que amplías y amplías, al final se pierde la cosa. Bueno, pues como digo, era visitado por artistas de toda índole y, bueno, lo reflejaban en sus cuadros. El último en hacerlo fue Battaglioli, como hemos visto, y anteriormente lo hizo Juás en el 1724. Bueno, pues según Álvarez de Quindós, el famoso Quindós,
se encontraban estas esculturas en la bajada, en la rampa, como se diga, rampa o rampla, que se dice de las dos maneras, yo he leído de las dos formas, que hay bajando al Jardín de la Isla, ya hacia el Paseo de los Reyes Católicos. Dice que estaban ahí, y López y Malta lo confirma también, diciendo lo siguiente literal: fueron escondidas. En 1868, López y Malta dice lo siguiente: fueron escondidas, desaparecieron en el 1808 para evitar la rapacidad de los franceses. O sea, que para evitar que los franceses se las llevaran, se escondieron. Pero estaban ahí, por donde va el camello, un poquito más adelante y a ambos lados, dividiendo lo que decimos, el paraíso terrenal del paraíso de la tierra. Vamos a ver primero al chaval, al Antinó, a lo que sería Adán, ¿vale? Para el pueblo. El Museo de Historia de Arte de Viena posee entre las piezas de gala esta. Es un joven que fue hallado por un campesino cuando estaba arando el campo, algo muy común, ya sabéis, aquello de que voy con el arado y doy con algo duro y al final se encontraron con esto. Bueno, pues hasta 1986 los investigadores estaban convencidos que era el original, pero resultó ser una réplica, y eso se demostró científicamente. Entonces siguieron buscando a ver dónde estaba el original y una pista pues les trajo hasta Aranjuez. Dijeron, coño, en Aranjuez hay otro, va a ser ese el original, y vinieron aquí. Pero cuando llegaron aquí vieron que ni original, ni nada, es que no había nada, había desaparecido. Por lo cual, seguimos sin saber si era el original, si no era, y se queda todo un poco ahí en la nebulosa, ¿vale? Los últimos datos que hay de él en Aranjuez son de 1804, según dice López y Malta, cuando se esconden de los franceses las dos esculturas. En todo caso, como digo, no se sabe al final, no hay certeza del momento en que llegó aquí, ni siquiera si era el original. No hay ninguna copia de él en España, ni ningún vaciado, ni nada. Y vamos a ver la pareja. Venus, que es así, podemos hablar más. Bueno, pues mide 1,80, para que os hagáis una idea, y pesa 212 kilos. No es que tenga sobrepeso, es que es de bronce. Es de bronce. Es obra de Bandinelli, que fue después de Miguel Ángel el artista más destacado de la época. Es hueca, ya dijimos, que hacía funciones de fuente. Como digo, es de bronce, tiene un espesor de 10 milímetros y, como he dicho, pesa 212 kilos. Es un vaciado de un torso antiguo al que el artista le añade la cabeza y luego los brazos son añadidos 2 siglos después. Los pies, como dije antes, son huecos y el izquierdo sirvió para fijar una tubería, por lo que bien pudo ser, como digo, una fuente. Bueno, pues en 1840, cuando ya había pasado la guerra con los franceses, se encontraron los restos de Venus, de esta Venus, en una casilla del Jardín de la Isla. Resulta que un herrero, al verla defectuosa de un brazo, intentó comprarla, seguramente con la intención de refundirla y utilizar el material para otros menesteres. Menos mal que la Casa Real, según el Prado, lo impidió, fue salvada, fue restaurada y mandada a Madrid, ya restaurada en el año 1844, donde está en el Museo del Prado, como vais a ver ahora, que también nos está esperando para que podamos allí ir a verla. Si queréis saber más sobre la historia de esta Venus y de Adán, pues no tenéis más que meteros en internet, tecleáis, quien quiera, Adán y Eva en Aranjuez, investigaciones sobre la escultura de la Casa de Austria, y ahí podéis descargar el catálogo de la exposición del año 1992 del Museo del Prado gratuitamente y podéis leer lo que yo he resumido mucho en un montón de páginas, ¿vale? Yo he traído un resumen chiquitito, no es la cuestión. Pero si alguien quiere profundizar más, ahí lo tiene. Merece la pena. El Prado consiguió juntar esas dos figuras, cosa que no es muy normal. Él sigue allí en Austria y nosotros aquí con la nuestra. Cambiamos. Corría el año 1692 y durante una cena celebrada en el Palacio Real de París se presentó por primera vez. Era un ingenio voluminoso de plata bañado en oro, algo inédito. Se llamaba Désert. ¿Qué era un Désert? La finalidad que tenía era hacer
de decoración, de decorar las mesas, pero a la vez también servía para colocar, para guardar los saleros, las especias, las aceiteras, vinagreras y azucareros cuando comía la gente de un cierto nivel. Este pequeño vídeo le rescaté de la 2 de televisión y os lo traigo para que lo vayáis viendo. Mirad, estaban confeccionados con metales preciosos y se convirtieron en un conjunto decorativo de gala utilizado para adornar, como digo, las mesas de una personalidad, y era un espectáculo en miniatura. Los artesanos de los talleres podían fabricar un dessert nuevo o restaurar uno que ya existiese, ¿vale? Me paro aquí para que veáis el primer plano. El primero que tenéis ahí es uno inspirado en el Circus Maximus de Luigi Balladir. Está hecho en Roma y fue vendido en 1786 al príncipe de Asturias, antes de ser, lógicamente, Carlos IV. El borde estaba decorado con un fondo de lapislázuli. Precioso, ¿verdad? Pero vamos a ir al que nos importa. ¿Sabéis dónde estamos ahora? Es la casa del labrador. Vamos a ver al que nos interesa hoy. Veréis, en 1802, Isidro Velázquez diseña un dessert destinado a la mesa del comedor de la Real Casa del Labrador, que durante un tiempo estuvo en el Escorial. Era fabricado con tableros de escayola policromada, contiene templetes, mármoles de colores y figuras de bronce dorado. Incluía monumentos, ahí le tenéis, monumentos a escala reducida, y podemos decir que era una alegoría del poder de los Borbones. Contaba con numerosos candelabros y otras piezas, como 147 jarrones elaborados con materiales preciosos: pórfido, jaspe, lapislázuli, amatista, alabastro, mármol, granito rosa. Todas las piezas estaban decoradas con camafeos y piedras preciosas. Era algo espectacular. Las figuritas de bronce que lo acompañaban ensalzaban también la figura del rey y le otorgaban cualidades, de alguna forma, a través de alegorías, ¿vale? Bueno, pues este fue el dessert, precisamente, que un rey como Carlos IV, un rey débil, que los franceses no le daban mucha importancia, pues llevó como regalo a Napoleón en su viaje a Bayona. Carlos IV, sabemos que era un aliado, sí, pero la élite francesa lo despreciaba, no lo tenía mucho en cuenta, y este dessert fue embalado en el Escorial y llegó allí maltrecho. Cuando abrieron las cajas, pues resulta que el dessert estaba bastante perjudicado. Entonces, entre eso y que los franceses no le hacían mucho caso, pues al final se optó por dividir el conjunto, ya que ellos no daban importancia a lo que se les había llevado, restaurar algunos de los elementos y transformar la mayor parte de ellos. Por eso sufrió muchas modificaciones importantes. Hoy día, la mayor parte de los elementos que formaban el dessert original pues está repartido entre varios palacios imperiales y ya ha quedado incompleto para siempre. De todas maneras, para verle en un mayor número de piezas juntas posible, pues hay que esperar siempre que haya una exposición, ahí es donde se suelen reunir algunas piezas. Os pongo aquí cuándo estuvo en Aranjuez y dónde lo podéis encontrar ahora. ¿Qué tal vamos? Si os aburrís, damos la luz y nos vamos, ¿eh? Bueno, estamos en el Jardín del Príncipe, ¿vale? Este cuadro lo conocéis, es de Brambila, está un poquito ampliado. Ya sabéis que en Aranjuez existió un plan de fuentes bastante ambicioso, muy similar al que había en la granja. Sin embargo, pues como suele pasar, problemas económicos hicieron que eso no pudiese llevarse a efecto. De todos modos, hay fuentes que sí merecen ser destacadas en Aranjuez, como esta de Apolo, que sufrió el saqueo de los franceses, igual que otras fuentes y otras muchas cosas. Bien, me confieso totalmente incapaz de hablar de mitología, pero vamos, lo justito para deciros que Apolo es hijo de Júpiter y Letona, dios de la poesía y de la música, y aquí le tenéis, sentado en una piedra,
que simula ser el monte Parnaso, la cabeza con una corona de en el suelo unas flechas y una lira en la mano. Las columnas, Apolo y la montaña son de mármol de Carrara. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que lo que tenemos ahora ya sabemos todos que es una copia. En el 2001 fue sustituida por esta original, o sea, el original se llevó a la granja, que es el que vemos aquí, y aquí nos dejaron pues una copia. La original, como digo, fue llevada a la granja y esta en su origen fue comprada por Felipe V y formaba parte de un conjunto junto con las figuras que veis al lado, que son las musas. Era Apolo y las musas, y decoraban el palacio de la granja. Al final pues volvieron a su lugar, más o menos, de origen. Cuando se trajo a Aranjuez, por orden de Carlos IV, la idea era colocarla en este peñasco, que sería el monte Parnaso, pero tampoco se hizo, ¿vale? Fue a la fuente y de la fuente en el 2001 se llevó a la granja. Bueno, pues actualmente ya sabéis que lo que tenemos es una réplica exacta de la original desde el 2001. Apolo estuvo entre nosotros la friolera de casi 200 años. Ahí tenéis el tiempo que estuvo aquí y dónde ha ido a parar. Todos hemos oído hablar alguna vez en Aranjuez de las riadas, las famosas crecidas del río, ¿verdad? Bueno, pues una de ellas, la de 1829, resulta que destruyó el puente Vargas. Se soltó de las amarras un barquito, un dragaminas, y a la deriva se enganchó, rompió el arco y se llevó el puente. De manera que hubo que hacer otro nuevo, que ya fue el puente colgado, o de las cadenas, que se inaugura en 1834. ¿Vale? Permitía, como vamos a ver aquí, creo que se ve bien, el tráfico solamente lo permitía ahí, en una sola dirección, ¿de acuerdo? Importante. Bueno, pues durante un siglo, Aranjuez contó con este puente colgado. Y se colocaron, como veis ahí, unas esculturas. En total eran 4, 2 a cada lado, que en principio habían sido pensadas para poner en la cornisa del Palacio Real de Madrid. Eran parte de un conjunto de 100 figuras que representaban los reyes que hubo en distintos reinos y territorios de España. Ahí las veis por la Plaza de Oriente. Pues de esta misma colección eran las 4 que había en nuestro puente Vargas. Fueron realizadas en 1753 de una sola pieza, en piedra de Colmenar, y su destino, como digo, era la cornisa del Palacio Real de Madrid. Finalmente hubo cambio de planes, algunas fueron cedidas a distintos municipios y un gran número de ellas terminó en los sótanos del palacio. Pero ¿por qué no se pusieron las estatuas en el palacio? Ya lo hemos comentado alguna vez. Porque se dice, se cuenta, la leyenda dice que la reina Isabel de Farnesio tuvo un sueño en que veía que se caían y entonces pues hubo que hacer caso a la reina. No se pusieron, se repartieron por municipios y aquí se trajeron esas 4. Bueno, pues estando ahí, pasan los años y en 1932, para que los vehículos pudieran circular por el puente ya en los dos sentidos, se sustituye este puente por este otro. El metálico que ya muchos hemos conocido, con esos 2 arcos, y continúan ahí las esculturas de los reyes. ¿Pero qué ocurre? Acordaros, los atascos que se formaban aquí en Semana Santa, en las salidas de vacaciones, cuando la carretera nacional, que se llamaba entonces, atravesaba el pueblo, y había que hacer algo aquí. Entonces, en 1969, el Ministerio decide hacer un puente más ancho para dar amplitud a la Nacional 4, y esto ocasiona ya la retirada definitiva de las esculturas de los reyes, los cuales entonces, en ese momento, ya se llevaron al Palacio de Madrid. Hoy los vemos en Madrid, pero estuvieron con nosotros la friolera de 170 años. Hoy en Madrid los podemos ver, ahí los tenéis, Atahualpa y Moctezuma en el patio de la Armería, y Sancho el Mayor y Reciario en la calle de Bailén. Os los pongo con los nombres y flechitas, pues si vais por allí, que os hagáis una visita.
avanzamos. Nos vamos al jardín de la isla. Al final del jardín de la isla. A lo que conocemos como el culón. ¿Os habéis fijado alguna vez en este espacio? No ha aterrizado un ovni. Parece que ha aterrizado un ovni, pero no. Ahí, en ese espacio circular, estuvo la fuente de los tritones. Se ve perfectamente si vamos por allí. ¿Vale? Bueno, pues esta fuente fue colocada en ese espacio en 1657, como vemos ahí en ese círculo. En el pedestal lo pone. Así se cumplían los deseos de Felipe IV de rematar el final de este jardín con algún elemento decorativo. El final del parterre resulta que era un apéndice en el que había 7 estanques y en uno de ellos se colocó esta fuente. Esta fuente que ya vimos antes en el cuadro de Carlos II, que os dije, como en el bar, al fondo a la derecha. Pues ahí está la fuente, colocada en 1657, y este cuadro es de 1665, con lo cual está pintada casi que recién puesta, ¿no? Bueno, pues según Quindós, la fuente tuvo 3 ubicaciones. Ahí las tenéis, fue pasando de un lugar a otro, y en el 3 es donde hemos visto la última foto. De ahí se pasó a Madrid. Ahora lo vemos. Esta sería la tercera ubicación, la última, en el final del todo, ¿vale? Lo del ovni que os dije sería la 2, la anterior. Bien, pues Quindós dice que tuvo 3 ubicaciones, y voy a leer textual algo que dice Carmen Toribio, una doctora en arquitectura y especialista en jardines históricos, en una tesis que tiene llamada La forma del agua. Allí dice lo siguiente, veréis: más singular aún debía ser el artificio instalado en la fuente de los tritones, donde el relator de Cosme de Medici describía cómo 4 olmos alineados, provistos de burlas de agua, hacían que una fina lluvia cayera desde la copa de los árboles hasta el pilón inferior. Dicen que era una maravilla y que la gente venía de muy lejos a ver este espectáculo, ¿vale? Por entonces era algo que no era visto. Salía el agua de los troncos de los árboles. Ahí lo tenéis. La altura de la fuente era de 9 metros. Bueno, pues vamos a tener la ocasión de verla funcionar, algo que no es muy normal, porque está en Madrid, en el Campo del Moro, ahora en la zona privada, con lo cual no es fácil ver. En 1846 se llevó al Palacio Real de Madrid. La llevó el arquitecto Pascual y Colomer, y ahí sigue actualmente. Es uno de los elementos ornamentales más destacados del Campo del Moro. Se trata de la fuente monumental más antigua que se encuentra en la capital, y se conserva casi completa y además, como veis, en funcionamiento. Bueno, nos ponemos el traje de arqueólogos y nos vamos al Museo Arqueológico Nacional. Si un día visitamos el museo, no podemos dejar de ver lo que vamos a ver ahora. Un mosaico romano como este que muchos ya conoceréis. Es un genio, se llama el genio del año. Veréis, se trata de un espíritu protector que favorece el ciclo de las estaciones y las cosechas. Una fuerza divina que protege la casa y sus habitantes. Tiene unas dimensiones aproximadamente cuadradas, de 88 por 85, para que os hagáis una idea del tamaño. Y es una pieza muy importante del museo, muy importante. Tanto es así que formó parte de lo que se llamó el Museo Breve en la Sala de Roma. El Museo Breve era esto. Os dejo la cartela, pero os resumo que tras la Guerra Civil se hizo una selección con los fondos más importantes que tenía el museo para poderlo volver a abrir. Y el genio formó parte de ella. Por eso se llamó Museo Breve. Y aquí le tenéis, formando parte del museo. Este era el Museo Breve, con el que luego arrancó después de la Guerra Civil. Y ahí está. Bueno, pues en su trabajo Representaciones del genio del año en mosaicos hispano-romanos, sus autores
son 3 autores de cuyo nombre Fernández Galiano, Díaz Trujillo y Consuegra Cano. Bueno, pues dicen que representa un busto masculino cubierto por una túnica que apoya un cuerno de la abundancia, apreciándose dentro varios frutos en el interior y el más grande, el mayor de ellos, una granada. Creo que se ve. Bueno, pues el expediente de entrada de este mosaico al museo solamente indica una cosa: procedencia Aranjuez, no dice dónde, unido al nombre romano, y luego la fecha, 1894. Hubo dudas sobre si era una falsificación o no, hubo dudas, pero al final se aclaró que no era así, veréis. La autenticidad se vio reforzada porque ciertas partes del mosaico, ciertas teselas, pues sí se ve claramente que son súper antiguas. Veréis, la restauración, ahí la veis, del manto rojo, veis la diferencia de color de lo moderno y lo antiguo, ¿eh? Luego en el collar también se ve, ¿lo veis? Y arriba en la serpiente, ahí también. Pero las dudas surgen en la nariz y en la boca, porque claro, era tan perfecto que no coincidía. Era más de un estilo neoclásico que romano. Parece que es sello de arquitectura y de arqueología, y es que lo he leído en la página del Museo Arqueológico. Entonces, esto es lo que dio lugar a esas confusiones. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ponerse a trabajar, y después de mucha investigación se concluyó, por fin, tratarlo como genio del año, como veis aquí, y otorgarle una antigüedad datada en el siglo II después de Cristo y no de una autoría más reciente, ¿vale? Estuvo con nosotros en Aranjuez y ahí está, en el Museo Arqueológico, esperándoos a todos. Cogemos el coche y nos vamos de excursión, camino al monasterio del Escorial. Vamos por la M600 y nos topamos a la entrada con la entrada del famoso Valle de los Caídos. Pasamos la puerta de control, entramos al recinto y a 2 kilómetros, justamente a 2 kilómetros, nos encontramos con esto. Son los postes de Juanelo. Sobre los postes de Juanelo hay muchas teorías. Yo traigo 3. Teorías de para qué se hicieron estas columnas, para qué servían, por qué se hizo. Veréis, una de ellas dice que fueron labrados, estas columnas fueron labradas para servir de contrapeso en un artilugio muy complicado y subir el agua del Tajo a Toledo. Otra teoría dice que servirían para la escalera principal del Alcázar en época de Felipe II. Y otra teoría, la tercera, que es con la que yo me quedo, porque me interesa a mí, que servirían para sujetar un palacio de nueva construcción de manera que el río Tajo pasara por debajo de él. Esta es con la que yo me quedo, lo dejo ahí, puede ser una leyenda o un proyecto inacabado, no sabemos. Pero, en cualquier caso, vamos a hablar del autor de esas columnas, que es el famoso Juanelo. Juanelo, que en sus trabajos era ayudado por una borrica y por su hija, que comenzó a trabajar muy pronto para la corona con Carlos V, que su amigo Juan de Herrera le encargó las campanas del monasterio del Escorial, y que además era muy aficionado a hacer muñecos como estos, unos autómatas, construir pequeñitos, autómatas pequeños, juguetes asombrosos, de los que se cuenta, por ejemplo, que uno de ellos, el hombre de palo, fue el que dio nombre a una calle en Toledo que se llama así, y se cuenta, dicen unos, que recorría la calle para llevarle comida a su casa, a Juanelo, y otros que pedía limosna en la plaza de Zocodover. Claro, lo más probable es que todo esto sea una leyenda, pero bueno, es muy bonito, ¿no? Ahí queda. Bueno, pues, este es Juanelo. Juanelo Turrián, que trabajó para Felipe II, también, de relojero, ingeniero, inventor, matemático, astrónomo, y como arquitecto logró subir el agua del río Tajo hasta Toledo, salvando 100 metros de desnivel. 100 metros de desnivel en la época, ¿eh? Era una especie de Leonardo da Vinci. Bien, pues Felipe II pretendía realizar unas obras en el Alcázar y para ello explotó una cantera de granito cerca de Sonseca.
Según parece, se labraron unos enormes postes de piedra destinados a ser unas escaleras. Tal vez se abandonó el proyecto o sobraron piezas. El caso es que Juanelo pensó que aquellas piedras sobrantes podrían servir para alguno de los encargos que la corona le había hecho en Madrid, Toledo o Aranjuez. El destino hizo que Juanelo le diera por morirse antes de contar a nadie cuál sería el uso o cómo pensaba transportar estas piedras, y las columnas quedaron arrinconadas, olvidadas. Muchos años. Tenían, fijaros, 1,5 metros de diámetro, 11 metros de alto, y pesaban 54 toneladas de peso cada uno. Ojito. Bien, pues veréis lo que pasó con la columna. Resulta que en 1940 un sargento retirado de la Guardia Civil mandó una carta a Franco para comentarle la existencia de dichas piedras y lo oportuno que él pensaba que sería ubicarlas en el Valle de los Caídos. Y esta es la carta que le manda a Franco. No la leáis, yo la resumo. Si alguien la quiere, es fácil de conseguir. Dice así, resumido, el que suscribe, sargento de la Guardia Civil retirado, con el haber pasivo de 100 pesetas mensuales y en la actualidad unido a su hijo, sargento de la Guardia Civil de Cádiz por encontrarse viudo, con 83 años de edad y postrado en la cama con una pierna rota, a vuestra excelencia expone. Yo pienso que todo eso lo dice para dar pena a Franco y que le haga un poco más de caso. Y dice que enterado por la prensa del monumento que se proyecta construir para perpetuar la memoria de los caídos por Dios y por España, desea llegue a conocimiento de vuestra excelencia la existencia de los postes llamados de Juanelo y su hija, para construir con ellos la cruz o alguno de los edificios proyectados. El objeto de estos postes, según la historia, no os perdáis el final de la carta. El objeto de estos postes, según su historia, era la construcción de un palacio sobre ellos, en la ciudad de Aranjuez, y que el río Tajo pasara por debajo y que el agua de las grandes crecidas no pudiera llegar al pavimento del referido palacio. Almoraima, 10 de abril de 1940, firmado Dámaso Caroz Fernández. Por tanto, de las tres teorías que planteamos al principio, la que Franco conoció fue esta última. La que Franco conoció fue la de Aranjuez. Como digo, de las tres teorías, esta es la que Franco conoció, la de Aranjuez. Y motivado por eso, y ya que a Franco, como a cualquier dictador que se precie, pues todo lo faraónico le pone un poco, pues decidió, pues vamos a llevarnos las piedras. Y en 1949 se inicia el traslado de las piedras, como estáis viendo ahí en el nodo. A pesar de ser años de hambre y de escasez, se montó un dispositivo muy caro. Se construyeron vehículos enormes, dotados de ruedas de avión, colosales ruedas de avión, y se pasearon por todo el centro de Madrid. Claro, había que enseñarlo, ¿no? A 10 kilómetros por hora pasaron por Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Princesa, Castellana, Abascal y Moncloa. Todas esas calles vieron pasar el convoy. El emplazamiento iba a ser la Basílica del Valle de los Caídos. Franco quería llevarlo allí, pero tuvieron miedo de que algunos puentes no pudieran soportar el peso en el traslado y se vinieran abajo. Finalmente, al final decidieron ponerlos aquí, a ambos lados de la carretera donde os dije al principio. Fueron trasladados a esta entrada del complejo, curiosamente, el 20 de noviembre de 1953. Yo no sé qué pasa en este país con el 20 de noviembre. José Antonio, 20 de noviembre. Franco, 20 de noviembre. Los postes de Juanelo, 20 de noviembre. Yo no sé si es casualidad o causalidad que se busca, no lo sé, pero es curioso. Bueno, pues en un pueblo de por aquí cerca, muy cercano
valga la redundancia, de donde son originarias las piedras, Orgaz, todavía se conoce un cantar de la época antigua que dice, la música la ponéis vosotros, los postes de Juanelo ya van andando y llegarán al sitio, sabe Dios cuándo. ¿Los conocéis? Son Orestes y Pílades. Estamos en el Museo del Prado y nos encontramos con esta escultura. Orestes y Pílades, o mejor, más conocido como Grupo de San Ildefonso. Lo cierto es que existe un debate sobre la identificación de los personajes. En todo caso, se trata de uno de los mejores conjuntos escultóricos que se conservan en España. Pertenecía a la colección de la reina Cristina de Suecia y fue adquirido por Felipe V e Isabel de Farnesio en 1724. Antes formó parte de colecciones europeas, ¿vale? Ahí los tenemos en el Museo del Prado. Y con palabras propias, literales del Museo del Prado, os digo, lo dice el Museo del Prado, y hoy lo digo yo. Este grupo es, sin duda, la obra más conocida de todas las que forman la galería de esculturas del museo. Está fechada hasta hacia el año 10 a.C., su fábrica es de mármol blanco de Carrara y sus dimensiones son unos 60 centímetros por casi 500 kilos, 496. Su fama dio lugar a que se hiciesen numerosas copias en todos los formatos imaginables, ya que era costumbre desde bien avanzado el 17 en toda Europa decorar palacios, jardines y museos con reproducciones de este grupo. Son unos cuerpos juveniles de musculatura poco pronunciada, muy del gusto de numerosos autores de la época que vieron en ellos el ideal de belleza. Bien, la compra de esculturas antiguas para el Palacio de San Ildefonso fue decisión de Isabel de Farnesio, la cual consiguió formar la mejor galería de esculturas antiguas que hubo en España. Resumiendo, tras el periplo que esta escultura recorrió por diversas colecciones privadas, la pareja de esculturas terminó siendo comprada por Felipe V y traída al Palacio de la Granja en 1725. De allí fue llevada en carros con 4 pares de bueyes hasta la casa del labrador de Aranjuez. Era por orden de Carlos IV, lógicamente, ya estamos en el año 1807. 20 años después, su queridísimo hijo, Fernandito, lo sustituye por un vaciado en yeso y se lleva el original, a donde lo hemos visto, al Museo del Prado, pero cuando se llamaba Real Museo de Pinturas y Esculturas. Y era tal que así, el antecedente de lo que luego fue el Museo del Prado. Y para ver la importancia que el Prado le da a esta escultura, fijaros ahí en el Bicentenario, que sacó una colección de monedas, y ahí los tenéis. Esto indica la importancia que el Prado le da a esa escultura. Bueno, pues ya tenemos otro motivo más para ir al Museo del Prado y buscar este grupo escultórico que estuvo con nosotros 20 años formando parte de la Casa del Labrador. Damos un salto y nos vamos a un rincón que todos conocemos, que es el Jardín de la Reina, un jardín que, bueno, aparece en planos anteriores al siglo XVIII, pero ya sabemos que la fábrica es del XIX. Pero no vamos a hablar del jardín, sino de la fuente que está en el centro. De esta fuente y una pareja muy parecida a ella, muy similar. Veréis, en un libro que muchos ribereños hemos leído, de un maestro de escuela llamado Simón Viñas, ahí cuenta que en 1889 se trasladó el grupo de Ceres del Jardín del Príncipe, como veis a la izquierda, ¿lo veis?
se trasladó el grupo de Ceres del Jardín del Príncipe al stand del parterre, liberando de esa forma las 3 pequeñas fuentes que había ya en el mismo. A saber, eran unos niños con un cisne y 2 similares conteniendo una pareja que sujeta un pez. Los grupos repetidos se colocan en el centro de los jardines del rey y de la reina para dar uniformidad, ¿vale? De manera que por entonces ya la fuente del parterre de Ceres quedaría de esta guisa. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo muy pequeñito en el que quizá haya algo que os llame la atención. Vamos a ver. Son unas escenas de hace un tiempo, 3 años justamente. A ver quién es capaz de encontrar aquí 2 cosas curiosas. ¿Vale? Si no lo encontráis no pasa nada. Esto no es el juego del calamar, aquí no nos jugamos nada. ¿Vale? Pero es sencillo. Vamos a ver. Allí podía seguir entrenando, estirar las mejores vistas y jugar con su mascota. Nacía una nueva estrategia de comunicación. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? Pues ahí está. Y os habéis dado cuenta de la fuente. ¿Y de qué otra cosa os habéis dado cuenta? Yo me he dado cuenta de lo que puede envejecer una persona en 3 años. Claro, Filomena, pandemia, volcanes, etcétera, en 3 años, si vemos la imagen del presidente de ahora y el de antes, es otra persona, ¿eh? Yo también, por eso digo que eran 2 cosas curiosas que podíamos. Bueno, volvemos a lo serio. Claro, el Jardín del Rey ha sufrido transformaciones, ahí lo tenéis. Transformaciones y reformas a lo largo de los tiempos, incluida la fuente. La que vemos ahora, de jaspe verde, fue repuesta en el año 1985 y sustituye a la que acabamos de ver en la Moncloa. Los 2 jardines, el del rey y de la reina, fueron catalogados, ojo, como monumento histórico artístico en 1931. No se le da importancia, pasamos por allí y es que ni miramos. Pues son catalogados como monumento histórico artístico. Bien, pues ya sabéis, si vais un día por la Moncloa, os vais a encontrar con la fuente de Amorcillos que estuvo aquí en el Jardín del Rey y que, como lo demuestra esta fotografía, estuvo ahí unos cuantos años hasta que de ahí se cogió y se llevó. Este sería el Jardín del Rey, creo que se conoce, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. Antes de estar en el Jardín del Rey ya dijimos que estuvo en la fuente. Seguimos, muy cerquita de donde estábamos ahora. Y ahí en el Jardín del Rey vemos estos medallones de Carlos V e Isabel de Portugal. Lo cierto es que son unas copias, los originales sabemos que están en el Museo del Prado desde el año 1868. Son unos relieves que se encargados por el emperador Carlos V a Leone, ahí los tenéis en el Prado, y que tardó 6 años en hacerlos. Vamos a ver el primero, sería el emperador Carlos V. Solamente deciros que mide, para que os hagáis una idea, 1,50 más o menos de alto, más o menos 1,30 de ancho, un grosor de 10 centímetros tiene y pesa 700 kilos, mármol de Carrara. Está muy ricamente esculpido y en el pecho lleva el collar del toisón de oro. Y vamos con su pareja, Isabel de Portugal. De medidas muy similares y un peso un poco superior, 841 kilos, que contrajo matrimonio con su primo Carlos V en 1526, que era una mujer muy bella, dicen, y muy amada por su esposo. Aquí aparece vestida de una manera muy rica, y si ampliamos un poco, damos un zoom al vestido, fijaros, si pudiéramos ampliar más, veríamos que es más una obra de orfebrería que de una escultura propiamente, tiene mucho trabajo. Bueno, pues ya sabemos dónde están los medallones originales que un día estuvieron en el Jardín del Rey. Lo que hoy vemos son copias. Si queremos ver los originales, ya sabemos dónde ir. No dejéis de visitarlos. Otro motivo más para ir al Museo del Prado.
Bueno, pues vamos con la fauna. No lo digo por él. Uno de los mayores representantes de la Ilustración española fue el rey Carlos III. Con él, también aquí, se empezó a dar importancia a la razón, a la investigación, al conocimiento. Se empezaron a hacer preguntas de por qué las cosas. Era un rey ilustrado, inició unas políticas desconocidas hasta el momento y despertó un especial interés por lo exótico. Era el momento también. Bueno, pues Madrid en ese momento, en el siglo XVIII, se convirtió en la capital de la curiosidad. Osos hormigueros, serpientes, cangrejos gigantes, corales, megaterios y elefantes fueron algunas de las criaturas que Carlos III coleccionó y quiso mostrar a los madrileños. Así, de esa manera, nace uno de los periodos más fascinantes de la ciencia, el Real Gabinete de Historia Natural. La profesora Pilar Lacasta, que muchos conocéis, cuenta en conferencias que yo la he escuchado, he tenido la suerte, que Carlos III era un gran aficionado a la caza y que tiene el récord en matar lobos. Llegó a matar más de 8.000. Claro, sin embargo, a los elefantes los trataba un poco mejor, no como algunos sucesores suyos, que también les daba por los elefantes. El rey Carlos III llegó a poseer 3 elefantes vivos en España, por lo que sentía una debilidad particular. El que nos ocupa es un regalo del gobernador de Filipinas al rey Carlos III. Fue embarcado vivo en esta fragata llamada Venus y partió desde Manila en el mes de enero. Antes de embarcar el elefante, se le sometió a unas salvas de cañonazos para que se acostumbrase al ruido, al olor de la pólvora, al follón. Porque claro, mejor es que estuviese un poco entrenado de alguna manera, no sea que luego, en este viaje tan largo, le diese al elefante por entrar en pánico y la que se podía liar en una embarcación tan pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de 6 meses de navegación, llegó finalmente a la isla de León, lo que es la actual San Fernando, en Cádiz, y era julio de 1773. Se trataba de un macho asiático de 5 años y medio de edad y permaneció recuperándose en el viaje allí en la isla hasta que la tarde del 16 de agosto partió en una expedición muy singular al mando del almirante Mazarredo. Le confeccionaron para el viaje un vestido nuevo de color grana con galones de oro, lleno de colgantes y campanillas para llevarlo ante el rey porque tenía que ir a rendirle respetos. Circularon a una velocidad de 6,7 kilómetros por hora el día, no la hora, ya quisiera el elefante con él. Circuló la comitiva a 6,7 kilómetros el día y tardó de esa manera 42 días en llegar desde Cádiz hasta la granja, en pleno julio, atravesando La Mancha y Andalucía. ¿Por dónde iba pasando el elefante? Pues imaginaros el revuelo que se formaba. Pueblos, ciudades y lugares es que no habían conocido nunca una cosa parecida. Y ver eso era un espectáculo, todo el mundo acudía. Y bueno, Ana Mazo, paleontóloga, cuenta que tenían que avisar antes a los pueblos de que llegaban. Viajaban de noche para evitar el calor y también a la gente, porque se volvía loca. Todo el mundo quería ver al elefante. Y Mazarredo tenía miedo de que pudiese ocurrir algo. Fijaros lo que sería un elefante en este momento, pasando por pueblos del tipo La Guardia, los barrios Ocaña, Carabanchel, Guarromán, Écija, El Carpio, en fin, Mudela. Tenía que ser bárbaro ver pasar ese animal en ese momento por ahí. Bueno, pues en Écija precisamente le fabricaron unos zapatos de 3 suelas, tipo botines, para que los cascos los tuviera protegidos en el camino. Y el elefante, según iban pasando los días, iba andando por las carreteras, los caminos de entonces, pues se fue poniendo en forma, estaba cada vez más ágil y mejor. Conforme pasaban los días, él estaba mejor. Y ya en la tarde del 26 de septiembre la comitiva llega al Real Sitio de San Ildefonso, donde el elefante, con ese vestido de gala, se presenta a las cortesías y se arrodilla ante Carlos III. Después fue al monasterio del Escorial
y de aquí a Madrid. Permanece en Madrid varios días para que puedan contemplarlo todos los habitantes que quieran. La presencia del animal provocó un gran revuelo y desató la imaginación de artistas, poetas, dramaturgos, cronistas. Le dedicaron obras de teatro, coplillas, sainetes, versos, incluso se hizo merchandising, hicieron abanicos con el dibujo del elefante. Era la leche. Los gastos del traslado fue una barbaridad, eso sí es verdad. Y en diciembre del 73, de 1773, el rey pide que el animal se traiga a Aranjuez. Vive en el Palacio Real y también en la Casa de Vargas. De ahí se escapa un día, se forma un lío. Bueno, el rey Carlos estaba muy orgulloso de la adquisición y animaba a los madrileños para que viniesen a Aranjuez a ver el fenómeno. Y Ana Mazo, paleontóloga, recuerdo, dice: ojo, lo cuidaban muy bien, le daban coliflores, castañas, cereales, leche y a veces hasta alguna cosa que no le venía tan bien, porque hay facturas que dicen que le daban vino caliente con azúcar. Según otros, su dieta se basaba en nabos gallegos, vino dulce y aguardiente. Según parece, su alimentación no es muy adecuada. Por otro lado, el rey Carlos III tenía la costumbre de comer todos los días una lechuga. Había campo destinado a ello, sobraba producción y lo que sobraba al elefante. Por culpa de tanta lechuga al elefante, parece ser que pudo ser una de las causas de la muerte, porque cuando murió estaba llenito de gases. Bueno, pues una vez muerto el animal, el rey Carlos III dio orden para que fuese disecado y expuesta su piel y huesos, pero por separado. Solicitó al naturalista Juan Bautista Bru la disección y conservación. Parece ser, Alfonso, que estás por ahí, que le practicaron los procesos de momificación en el Real Cortijo de San Isidro. Bru tardó 3 meses en hacerlo, en dejar listos los restos del animal. Nos encontramos ante 2 piezas de las más valiosas de toda la colección. Por un lado, tenemos lo que se considera, fijaros, el elefante disecado más antiguo conservado en el mundo, que es la piel disecada, y por otro lado, el esqueleto. Claro, ahora tengo 2 elefantes, me faltan unos colmillos, tuvieron que hacer colmillos de madera y se los pusieron al de arriba. El de abajo tiene los originales y el de arriba los de madera. Bien, pues durante muchos años estuvo expuesto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle de Alcalá. Y como las instalaciones, como suele pasar, se quedaron muy pequeñas, pues Carlos III encargó a Villanueva que diseñara un edificio para la colección. Aquel edificio es el actual Museo del Prado, que después se dedicó a pinacoteca, con lo que el elefante tuvo que ser llevado al Museo de Ciencias Naturales, donde hoy se encuentra. Es un elefante indio, una pieza histórica de un gran valor científico, y que ahí tenéis la cartela explicativa que le acompaña si vais al museo, es tal cual, es esta. Mientras, si la queréis leer alguno, yo os digo solamente una cosita. El rey Carlos III tuvo en la corte 4 elefantes en total, 1 en Italia, 3 en España. Todos murieron muy pronto, salvo el de Aranjuez, que duró un poquito más. A lo mejor era la dieta que le dieron aquí. Y lo estamos criticando. El vino. Nos vamos al Jardín del Príncipe. Una foto aérea en la que vemos la isla Palomeros y la casa del labrador. Ahí hubo 3 puentes para acceder a la casa del labrador, ya que por entonces la madre del río, el río pasaba por aquí, hacía esto más o menos, venía así. Hubo que hacer 3 puentes para pasar por estas 3 calles, ¿de acuerdo? Llamadas Príncipe, Carlos IV e Infanta. Bien, pues el edificio y su entorno sufrieron unas reformas importantes. En marzo de 1794 comenzaron las obras, según Juan de Villanueva,
y acabada la fábrica, pues comenzó la decoración de los interiores. Un poco más tarde, Isidro González Velázquez se encargó de una ampliación y reforma que concluye ya en 1803, y como vemos ahí, ya vemos el nuevo aspecto y las salas que se añadieron, algo parecido a lo del palacio. Bien, pues por otra parte, el escultor francés Jean Thierry realizó una serie de 28 jarrones, los cuales viajaron en 1804 por orden de Carlos IV desde la Granja hasta Aranjuez. 4 de estos jarrones fueron directamente al Palacio Real de Madrid y 2, tras restaurarlos un poco, fueron destinados como ornato en la puerta de boya, ahí los tenéis, del Museo del Prado. El resto, otros 22, adornaron el entorno de la ría de la Casa del Labrador y la puerta de acceso del Jardín del Príncipe. Así fue hasta que en 1828 Fernando VII mandó secar la Madre del Río que pasaba frente a la fachada principal de la Casa del Labrador y consiguió que se hiciera por detrás. Entonces los 22 jarrones fueron distribuidos por las distintas obras que en ese momento se estaban haciendo en Aranjuez. 4 de ellos fueron a parar al puente que vimos antes, el puente de las Cadenas, porque María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, tuvo esa gracia de concederlos para adorno del puente. Con el tiempo, como estaban en un camino principal de mucho tráfico de carretas y bueyes y demás, pues se fueron deteriorando y al final, en 1916, pues el último de ellos ya fue cedido al Ayuntamiento de Aranjuez, que los almacenó durante bastantes años, hasta que más adelante se decidió destinar 2 de ellos, los que estaban en mejores condiciones, y llevarlos a la plaza del Ayuntamiento para estar acompañando, como vamos a ver aquí, al rey Alfonso XII. Ahí estuvieron hasta que una nueva reestructuración de la plaza pues los llevó a la calle del Príncipe, en el cruce con Capitán, y ahí los tenemos. Los otros 2 de los 4 están, según mi noticia, desaparecidos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues el resto, hasta completar la colección, los podemos encontrar por el pueblo, ¿verdad? Si vamos al jardín de Isabel II, vamos a ver 8, en el de la isla 2, en el parterre 6, en Palacio 2, ahí le veis al fondo, y los ya mencionados antes, del Museo del Prado y del Palacio. Bien, de modo que ya sabéis, la próxima visita que hagáis al Palacio Real de Madrid o al Museo del Prado, pues cuando veáis estos jarrones, recordad la vinculación que tienen con Aranjuez, ¿verdad? Mucho que ver. Seguimos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, estamos terminando. Estamos terminando. Vamos con una de emperadores. Carlos V encarga a Leone en 1549 una escultura. Leoni, ¿qué hizo? Le pidió permiso al emperador para que esa escultura se pudiese desmontar, que fuese de alguna forma de poner y quitar a voluntad la coraza, lo que es el traje del emperador. Tardó 13 años en hacerla. Y el resultado es este. Ahí tenemos al emperador vestido y al emperador desnudo. Es una escultura que mide 2,5 metros, pesa 825 kilos, y ahí vemos a Carlos V vestido a la romana, con peto, con espaldar, que domina a un hombre que está en el suelo, que es el furor, y a la derecha desnudo, después de haberle quitado los tornillos. Bien. La operación de desmontaje de la coraza del emperador se ha hecho en contadísimas ocasiones. Según el Prado, nada, 2, 3, 4, como mucho. Esta es una de ellas, la vi, la cogí y digo, la tengo que llevar para que la vea la gente. Es la ocasión de ver cómo desnudan al rey, porque no se suele ver, ¿eh? Mientras lo veis, deciros que gracias a estos vídeos del Museo del Prado podemos ver estas cosas. Si no... Bueno, pues esta escultura original ha estado ubicada en diversos lugares, ¿verdad? Pero siempre ha estado en las cercanías de Madrid.
Veréis. Ha estado ahí, en el año 1608, en el Real Alcázar. En 1620 se llevó al Palacio de Aranjuez. Posteriormente se llevó al Retiro de Madrid. También, después, al Palacio de Buenavista. Luego a la Plaza de Santa Ana. Y, por último, al Alcázar de Toledo, donde se comió toda la guerra civil y quedó de esta guisa. Ahí veis el edificio en ruinas detrás, ¿verdad? Bueno, pues pasado la guerra civil es cuando ya se le coge y se le lleva al Museo del Prado. Existen copias de esta escultura. Según mis noticias, 2. Una de ellas está en el Salón de Columnas del Palacio de Madrid, donde se firmó el acta de adhesión de España a las comunidades europeas en 1985 y también donde se firmó la abdicación de Juan Carlos I. Otra copia la podemos ver también, como aquí, ahí la tenéis, en el Alcázar de Toledo. Esta sería copia, ¿vale? La original, recordad, es la del Museo del Prado, que es la que estuvo aquí con nosotros. Bueno, y para terminar, y ya os dejo tranquilos, cerrando el círculo, ¿vale? Volvemos al principio. Se cierra el círculo. Volvemos al principio, al vídeo que visteis cuando entrabais por la puerta y que os dije, tiene algo que ver con Aranjuez, luego lo vamos a ver. Mirad, a finales del siglo pasado dio la casualidad que 2 ciudades como Copenhague y Malmö tenían necesidades que se complementaban de alguna forma. En la ciudad danesa había viviendas a precios asequibles y en la sueca había más puestos de trabajo. Esta situación, sumada a la apertura de fronteras de Europa, hizo que los países, estos 2 países, se plantearan la necesidad de hacer un puente, que tenéis ahí en morado, no sé si se ve, porque hasta entonces la comunicación era por ferry, ¿vale? Entonces dijeron, vamos a hacer un puente y mejoramos la cosa. Bueno, pues de esta forma nació el mayor puente de Europa hasta el momento, que unía, como digo, Dinamarca y Suecia. Los reinos de Dinamarca y Suecia están separados por el mar Báltico, el cual se conecta con el mar Norteño y el resto del océano Atlántico. Por muchos años, la travesía entre ambos países se realizó en transbordadores, hasta que en 1995 se tomó la decisión de crear un viaducto aéreo y submarino, no solamente para el paso de vehículos, sino de trenes al mismo tiempo. ¿Se entiende bien? Esta infraestructura colgante, mitad puente y mitad túnel, es toda una maravilla de la ingeniería civil que consigue un efecto espectacular desde la costa sueca, donde parece un puente que se desploma repentinamente y se sumerge en las aguas bálticas. El puente, de casi 8 kilómetros de longitud y 82.000 toneladas de peso, cuenta con una autopista de 4 carriles de carretera y 2 líneas de ferrocarril por debajo, siendo el puente combinado tren-carretera más largo de Europa. Para evitar que la plataforma no se destruyera aún con el choque de un avión, sus torres centrales fueron colocadas con un espacio de 490 metros, siendo una de las mayores distancias centrales de los puentes atirantados del mundo, con pilares de hasta 204 metros de altura y rodamientos de hasta 20 toneladas cada uno. Los 20 segmentos prefabricados de hormigón de 55.000 toneladas de peso cada uno fueron remolcados desde el lugar de fabricación y colocados mediante tecnología GPS para después ser sumergidos y colocados sobre una base nivelada en el fondo del mar previamente preparada. La elección de un túnel en lugar de continuar el puente se debió a los riesgos de posibles colisiones aéreas debido a la cercanía del aeropuerto internacional de la ciudad de Copenhague. Esta impresionante obra moderna de gran belleza estética, realizada para unir a 2 países con un costo total de $1.500 millones, se inauguró oficialmente el 1 de julio del año 2000,
Conducir sobre esta carretera sumergible es una experiencia surrealista. En un minuto se está viajando a casi 60 metros sobre el agua y al siguiente se desciende a más de 10 metros por debajo de ella. En menos de 15 minutos puede usted salir de Suecia y estar en Dinamarca o viceversa, dependiendo de dónde venga. Definitivamente, un impulso que bien merece la pena experimentar al menos una vez en la vida. Bueno, pues la obra duró 9 años y fue inaugurado, como ha dicho el señor, en el año 2000. El puente de Øresund ha cambiado el mapa de Europa, ya que los 16 kilómetros que unían, que separaban Dinamarca de Suecia, dividían en dos a la propia Unión Europea. Como curiosidad, hay que destacar que tras el estudio que hicieron concienzudo los técnicos y tras más de un año investigando para dar con la clase de hormigón que fuera capaz de soportar tal adversidad meteorológica, ¿verdad? Pues decidieron que los materiales perfectos para hacerlo serían cemento de Alicante, granito de Colmenar Viejo y arena de las graveras del río Tajo en Aranjuez. Así que si vais por el puente con el coche, ya sabéis que vais circulando encima de la arena del río Tajo de Aranjuez. Todo el mundo con la mascarilla bien puesta, cosa que da envidia. Y nada, que ha sido un placer, de verdad. Me alegro si os ha gustado, que os haya hecho cortito. Y nada, que seguimos viéndonos, ¿verdad? El próximo mes habrá otra y así seguimos.